En la apertura, Ricardo hablaba de, el acuerdo al que llegó el Gobierno Nacional con la industria farmacológica para la baja de un 8% en los medicamentos. ¿Es realmente una baja? ¿Hubo posicionamientos antes de que asumiera Alberto Fernández para después proceder a esta rebaja o este acuerdo? ¿Cuál es la situación? Bueno, con nosotros Claudio Morales, del Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe. Claudio, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Las conversaciones iniciales, el gobierno le solicitaba de que retrotraiga los precios a la industria al 31 de octubre, hecho que no se concretó. Retrotrajeron los precios al 6 de este mes y mantienen un congelamiento de precios hasta el 31 de enero. Esa es la realidad, es de un 8%. Quizás el congelamiento es la parte más grata de la noticia, porque salvo que las fuentes a las que uno accede como periodista no sean las indicadas, se habla que entre las PASO y estos últimos días el aumento fue del 80% en los medicamentos, bueno, algunos de ellos y algunos más. La baja del 8 parece muy pequeña, ¿no? Sí, no, o sea, en realidad no es que hayan aumentado en estos días un 80%. No, entre las PASO y ahora. Las PASO sí, viste que se disparó todo, la verdad que fue muy complicado, tanto para la farmacia como para cualquier vecino, el disparar de precio. No creo que haya sido tanto el 80%, no tengo los valores exactos, pero... Hablando del 11 de agosto, ¿no? Desde el 11 de agosto. Sí, no creo que ese valor, digamos, sí, el aumento de los medicamentos en el año sobrepasa, digamos, el valor del IPC, del índice del precio del consumidor, pero no tan excesivamente. Uno advierte que en algunos productos, ante el aumento de precio, lo que se hace se retrae la demanda. En temas tan esenciales como es el medicamento, y en sectores tan vulnerables como son los pasivos, que generalmente, o los jubilados y pensionados, que son los que más demandan de medicamentos. ¿Qué comportamiento ustedes han observado? Porque en sus discursos o inclusive en sus participaciones periodísticas, el presidente habló de que hay un endeudamiento del sector pasivo para pagar servicios, para pagar medicamentos, o en su defecto discontinuaban esas dosis para que pudieran llegar al momento en que se le repusieran esos medicamentos. ¿Qué es lo que ustedes han observado? Hay distintas realidades. O sea, los medicamentos, cuando se habla del precio ya de los medicamentos, es un tema muy sensible, o sea, porque justamente son los más débiles los que tienen que pagar. Los medicamentos no son económicos, entonces al paciente le cuesta adquirirlos. El paciente debe contar con la ayuda del farmacéutico. Los farmacéuticos estamos capacitados y sugerimos muchos. Los medicamentos, existe una ley de genéricos en el país que son medicamentos equivalentes, o sea, que vos le podés ofrecer al paciente otro medicamento que sea más accesible de la marca comercial que le receta el médico. Sugerida por el médico. Sí. Algunas veces digamos, se logra o se convence al paciente, otras veces la verdad que el paciente prefiere pagar lo que vale esa marca, que generalmente la marca recetada es una de las más caras del mercado. Entonces es como que se desperdicia poder adquisitivo, por decirlo de alguna forma, en adquirir esos medicamentos que son equivalentes de otros que pueden costar un poco menos. Entre las cosas que se decía después de la reunión entre el gobierno y los laboratorios, el gobierno decía del interés como política de fomentar la producción nacional de medicamentos. Hoy es muy baja esa producción y, segunda pregunta, a partir de este número que vos me dirás si es muy baja o no, ¿influye un abuso de algunos laboratorios en un aumento desmedido? La producción nacional, Argentina es uno de los países que más produce medicamentos, o sea, la industria nacional de medicamentos es una de las más grandes del mundo, o sea, nosotros estamos exportando medicamentos. La verdad que el consumo de medicamentos no
nosotros no tenemos un registro de que, sobre todo en el tema de PAMI, que se hizo un mayor seguimiento con un cambio de plan desde el año pasado, no tenemos una baja de unidades, o sea, de la cantidad de medicamentos que se lleva el afiliado. Sí tuvimos un cambio en la elección de esos medicamentos. O sea, los afiliados llevan un medicamento que es más accesible, equivalente, un genérico, o sea, misma droga, mismo miligramo, cantidad de comprimidos, que es más accesible. Entonces, muchas veces se escucha de que se están vendiendo menos medicamentos. Sí. Tal vez ese dicho es de algunos laboratorios puntuales, ¿no? Porque para mí la gente sigue consumiendo aproximadamente lo mismo de unos laboratorios alternativos. O sea, busca cuidar su bolsillo y sanarse. Porque lo que se ha dicho es una merma. Lo que se lee, digo, no tengo ninguna base científica para decirlo. Inclusive en aquellos recetados se decía que se vendía menos medicamentos, aún en los recetados. Nosotros llevamos un registro de receta, de cantidad de receta, de medicamentos, y no se ve esto. O sea, no se ve de que se consuman menos medicamentos. Sí, posiblemente haya un cambio, de hábito. Un cambio de hábito, que interpreto esto porque justamente los que dicen que se venden menos son los más poderosos. Entonces, supuestamente si alguien no los vende y los medicamentos se siguen vendiendo, lo vende un laboratorio alternativo. Claudio, los argentinos somos muy afectos, y esto en su momento fue muy famoso, ¿no? Esto de automedicarnos, esto de acceder a los medicamentos de venta libre. Uno va a la farmacia sin haber pasado por el médico. Claudio, mira, tengo tal cosa que... Y esto era un volumen, si se quiere, interesante. ¿Hoy ha disminuido por los precios que tienen aún aquellos medicamentos de venta libre? Ya no PAMI ni la receta, sino aquel que iba a la farmacia a comprar un antigripal. Estoy pensando en algunos, ¿no? Sí. Ahí lo que te puedo dar es una apreciación personal de lo que veo en el mostrador. Ajá. O sea, no contamos registros con la cantidad de medicamentos de venta libre que se venden en una farmacia, en el colegio. O sea, personalmente me pasa que en la farmacia muchos se dan vuelta y no retiran lo que piden. O sea, te preguntan el precio, se dan vuelta, se retiran. O sea, de marca... O sea, conocidas, digamos, te sentís mal del estómago y vas y pedís una marca conocida de comprimidos, por ahí tratás de ayudarlo ofreciéndole también un alternativo, un equivalente, algo más económico, pero pasa de que el paciente da la vuelta y no lo lleva. En tu modo de evaluar, no sé si lo han tratado en el colegio como institución en sí, ¿es bueno esta reducción del 8%, este congelamiento, marca un camino o es solamente un pájaro, una golondrina que no hace primavera? Lo hablamos entre pares y ahí ves dos realidades. Este 8% lo beneficia a los pacientes y a la seguridad social. O sea, se beneficia con este 8%, con esta merma del 8% y un congelamiento hasta fines de enero. Ahora, la farmacia la situación es preocupante, porque tenés medicamentos que compraste a otro precio y ahora te bajan un 8%. Claro. Y aparte te lo congelan hasta fines de enero, que no creo que nos congelen los gastos hasta fines de enero, porque todo lo que la farmacia gasta o invierte en sueldos, en electricidad, en internet, en lo que sea, no va a estar congelado. Sumado a eso, de la obra social principal que atendemos, que es PAMI, tiene dos vencimientos, que son septiembre y octubre, donde nos deben saldos del 30% de septiembre, del 30% de octubre, que no se pagaron en tiempo y forma. Y ya, digamos, eso se viene acumulando a la realidad que vivimos las farmacias. O sea, te bajan el precio, no somos formadores de precios, los pagos no están entrando como corresponde, entonces... te diría que hoy la situación es preocupante a cómo vemos, digamos, que va a empezar el verano. Ese 30% que PAMI les debe de hace un par de meses es ese acuerdo especial
que tiene de reducción de remedios PAMI por el 30%? No, eso No, es otro tema. ese es otro tema. Es otro tema. O sea, PAMI tiene, o sea, los índices te dan de que PAMI tiene un precio diferencial Sí. inferior a lo que se llama precio de venta público. Actualmente ese precio está en un 30% inferior. O sea, de por sí eso es como sale la factura de la farmacia con un 30% de descuento. No, lo que yo te estoy diciendo es que nosotros hicimos prestaciones en septiembre, octubre, Ajá. donde a su vez la farmacia tiene un 70% de reconocimiento de PAMI, y de esos saldos que debería haber pagado de septiembre a octubre, nos deben el 30% de septiembre, Bien. 30% de octubre, que están vencidos y no los pagaron. Entonces, eso es lo que hace un panorama difícil para la farmacia. ¿Y este 8% no entraría en los remedios de PAMI? Digo, por este acuerdo especial de rebaja del 30% que tienen en convenio especial, ¿o también? Digo, para el abuelo que está viendo ahora. No te entraría. No entra, claro. Ahí tengo una duda ahí, pero entiendo de que no entraría. Porque PAMI recalcula los precios según el IPC. Claro. Entonces, una vez que recalculó el precio, ya te lo dice. Entiendo de que no entraría. No. Lamentablemente Está tengo bien, una duda ahí. Está bien. Gracias, Claudio, por acompañarnos. No, por favor, gracias a ustedes por brindar el espacio y transmitir esto de que el Colegio de Farmacéuticos es una realidad que vivimos, también de la llamada de los colegas por la situación económica. Última pausa, profe. La última de este programa, ¿eh? Bueno, tiempo de jóvenes, en un ratito volvemos.